Buenas tardes, amigos. Nos encontramos en El Autor y sus libros y estoy muy feliz porque el autor y escritor que vamos a presentar pues se ha convertido por un gran concentración de estos ejemplares con un sello emblemático en sus libros. Mi nombre es Reina Rodríguez y en El Autor y sus libros le vamos a dar la más bienvenida a un hombre que es técnico en alimentos, tiene una trayectoria enorme porque es profesional en ventas y transporte, es empresario, tiene una calidad espiritual totalmente. Él es autor y escritor hoy de 3 libros. Su primer libro, les quiero decir que fue El encuentro con lo divino, Venida a él, un libro excepcional y muy espiritual. El segundo ejemplar, Colombia Agridulce, habla de corrupción. Y el tercer libro, que recientemente nos acaba de dar estas sorpresas porque tiene un alto contenido, igual que los otros 2 anteriores, se llama La Huaca, Minería y Tesoros en Colombia. Y nos estamos refiriendo al autor y escritor de estos 3 libros, Carlos Alberto Cañas Betancourt. Él es de Colombia, de Medellín, Colombia, sigue viviendo ahí y hoy le damos la más bienvenida a tu canal, El Autor y sus libros. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Reina. Muchas gracias por esta excelente oportunidad. De verdad que sí. Gracias, Carlos. Como autor y escritor de estos 3 ejemplares, son 3 ejemplares que realmente tienen, vamos a conocer dentro de ellos muchas cosas que desconocemos. Nosotros estamos en México, tú estás en Colombia, pero al final de cuentas, relatas en estos 3 ejemplares parte de lo que se ha vivido, pues son experiencias personales, pero aquí hay algo bien importante. Los 3 tienen una misma esencia. La Huaca es tu último ejemplar que está ahorita en auge, que se acaba de convertir por el alto contenido que trae en todo un bestseller, ¿sí? Pero también aún así, sus otros 2 libros, El encuentro con lo divino, Colombia Agridulce, pues también lo lograron. ¿Qué podríamos decir de estos ejemplares? Para empezar, de Colombia, del encuentro con lo divino, Venida a él. Bueno, Reina, definitivamente los 3 libros son una narrativa autobiográfica. El autor o el protagonista, pues, estuvo muy metido, digamos que en el arte de la minería y la extracción de oro. Entonces, todas las vivencias de los 3 libros tienen mucho que ver, porque digamos que son 3 temas que son diferentes, pero tocan mucho de lo mismo, porque es la vida del autor, ¿cierto? Entonces, lo que se trata es de llevar un mensaje diferente en cada uno de ellos, pero sí, como tú lo dices, se entreteje los 3 libros con unas experiencias que son muy similares, y es la extracción de oro y la guaquería, los tesoros en Colombia. Fíjate que el protagonista de estos libros, de estos 3 libros, nos narra, pues, esencia de todo lo vivido. Me llama mucho la atención que habla de minerías, pero Colombia Agridulce también lleva un tema, pues, un poquito no problemático, sino es un tema de mucha controversia porque nos habla de corrupción, y corrupciones a nivel generales, nada más que el protagonista lo relata desde su entorno. ¿Qué podríamos manejar en cuanto a eso? Bueno, Colombia sí agridulce, como te dije, es una narrativa autobiográfica, pero también tiene, digamos que la mitad del libro o una gran parte del libro está compuesto por ficción. Entonces lo que hacemos es como detectamos el problema de la corrupción en el país, ¿cierto? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son los autores? Que en este caso pues son muchos los políticos, la guerrilla, la delincuencia y otras organizaciones. Entonces se detecta el problema, se trae a colación la historia desde, digamos que desde esa Colombia precolombina, desde la llegada de los españoles. Podríamos decir que de ahí se inicia la corrupción en Colombia, ¿cierto? Eh, Después de detectar el problema, entonces el minero, porque es un minero el que realmente es el protagonista de la historia,
se encuentra en un recorrido buscando oro, se encuentra con un personaje al cual llama el hombre de la roca porque vive en una roca. Es un viejito que pues, no tiene apariencia de nada, parece más bien un mendigo. Se hacen amigos y este anciano resulta ser un multimillonario extranjero. Tiene escondidos unos tesoros inmensos y tiene mucho dinero en bancos de Suiza y otros. Entonces, como ya el anciano está muy avanzado en edad, entonces le asigna una misión a este minero y le narra con pelos y señales la problemática del país y él se muestra muy molesto por lo que está pasando, ¿cierto? Entonces le asigna la misión al minero de que él debe de cambiar las cosas. El minero le dice, pero bueno, esto requiere mucho dinero, esto requiere un ejército. Y le dice, sí, lo vas a tener. Tienes el dinero, yo te lo voy a dar. Hay mucho dinero, por eso no te preocupes. Vas a tener un ejército de 10.000 personas que tú mismo vas a crear. Y entonces aquí se empieza pues como a planear la, la estrategia para acabar con la corrupción. Es un libro que es un poquito pesadito, obviamente, porque se involucran pues situaciones violentas, obviamente, pero finalmente pues no sucede nada de eso. Simplemente este sueño de ver realizada esa Colombia en paz, eh, esto tiene unos cambios que si el lector llega hasta el final se va a dar cuenta qué es lo que realmente sucede. Sí, que de fondo trae mucha profundidad. Es un libro polémico, es un libro que trae controversia. Yo quiero manejar estos 3 ejemplares. Para mí, y en lo muy particular, lo podría pensar que es una trilogía. El protagonista de este libro narra parte de todas sus experiencias, lo divide, quiero verlo así, lo divide en 3 ejemplares, cuales manejan temas muy específicos, pero al final de cuentas van unidos todos entre sí. Podríamos decir que sí, no, el encuentro con lo divino no lo hice como un serial, porque pues el mensaje principal es un mensaje espiritual, ¿cierto? Donde se habla de las claves, de cómo encontrar una vida mejor, cómo vivir mejor. Pero sí está involucrada obviamente la minería. Después en el segundo libro, pues se sigue hablando de minería porque es el capital, es el financiamiento que va a sustentar la guerra y este proceso para buscar la paz, ¿cierto? Entonces, en este libro podríamos decir que el objetivo no es tan espiritual, sino como en búsqueda de la paz de Colombia, ¿cierto? Y en la Huaca, que también se sigue hablando obviamente de minería y de oro, aquí ya nos enfocamos más en mostrar los aspectos de la minería, cómo se saca el oro. Hablamos mucho de las huacas y de, obviamente, de experiencias propias muy interesantes donde estamos casi amasando enormes fortunas y es real. Acá no hay ficción, en la huaca no hay ficción, todo es real. Entonces es ese minero todavía buscando oro, todavía buscando minas y buscando minas pues se encuentra con el arte de la guaquería y este lo va llevando a tener experiencias muy interesantes, incluso encuentros directos con Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es uno de los guardianes de las huacas. Podríamos decir que los ancestros o los antepasados hicieron convenios con Satanás cuando guardaban sus riquezas para que nadie las encontrara, ¿cierto? O nadie las pudiera obtener. Entonces, aquí se explica de lo que sucede cuando están estas huacas encantadas o endiabladas, como es uno de los subtítulos. Entonces se cuenta historias con el diablo, con las brujas, con la guerrilla, con los paramilitares, la delincuencia común, las prostitutas, porque todo se involucra. Donde hay oro, donde hay riquezas, ahí están llegando todos los amigos del dinero, que son los que ya mencioné. Entonces es una historia que es muy interesante. Pero finalmente el mensaje, ¿sabes cuál es? El mensaje principal es que nuestros lectores entiendan que la riqueza no es lo más importante en la vida para el ser humano. Yo termino con las manos vacías. O sea, estuve muy cerca de amasar enormes riquezas,
pero no llegaron a mis manos. Me supongo que debe haber un propósito divino o un propósito especial por lo cual no llegaron a mis manos. Puede ser que mi corazón se iba a dañar, que no iba a poder cumpliendo con algunas tareas espirituales, ¿cierto? Entonces, finalmente la conclusión es que no vale la pena, digamos, perder el alma por tener muchas riquezas. Hay muchas otras formas de vida que no tienen que ser tan complejas ni tan arriesgadas, porque ahí se van a dar cuenta que es mucho el riesgo que hay que tener para poder extraer un gramo de oro. Fíjate que es ahí donde vuelvo a caer y digo yo que el autor y escritor de este gran libro, La Huaca, pues es una persona muy espiritual y que eso, abrigado todo eso o arropado por todo eso, pues también impide poder amasar una fortuna que en un momento determinado, pues también efectivo por un lado, desagradable por otro. Entonces, espiritualmente ha sido protegido pues, para seguir con el buen ser o con el bien hacer, ¿verdad? Uy, muy protegido, Reina. Ni te imaginas cuán protegido, porque estuvimos en muchos riesgos, estuvimos en muchos peligros. Eh, Recuerdo una ocasión donde llegué a una mina de unos amigos y allí trabajando con ellos había unos guerrilleros de las FARC. Yo no sabía, simplemente yo me puse a trabajar con ellos a sacar piedras y es un trabajo muy duro. Y en la tarde estos señores me invitaron al río, que teníamos que ir al río dizque a desaparecer unos ladrones que habían por allá. Entonces sacaron armas y me llevan por delante. Supuestamente yo tenía que disparar o matar, ¿cierto? Eso era la encomienda que tenía en ese momento, pues yo no sabía que eran guerrilleros ni sabía nada de eso. Pero caminamos aproximadamente 100 metros y mi amigo que era un amigo de muchos años, habló con ellos, no sé qué hablaron, entonces nos regresamos. Yo comprendí que no, yo no tenía que ir a matar a nadie, el muerto iba a ser yo, simplemente porque me les metí en un terreno eh, y me iban a matar, sinceramente me iban a tirar al río. Afortunadamente mi amigo intercedió y no sucedió nada. Bueno, esa es una de las tantas. Te cuento que uno de mis compañeros en la minería fue tapado por una luz de tierra de más de 30 toneladas y realmente el muerto iba a ser yo, porque yo era el que estaba realizando la función. En algún momento dado él me dice que me quería ayudar, yo le digo que no, él insiste que sí, que sí, que no, entonces finalmente yo le entrego las herramientas que teníamos y 5 minutos más tarde se cae una luz de tierra que lo sepultó completamente. Nos demoramos casi 2 horas para sacarlo. Cuando ya lo sacamos ya tenía los ojos fuera, una lengua larguísima, yo no sabía que la lengua era tan larga y muy impresionante. Esa fue la segunda vez que me salvé y muchas otras. Muchas veces nos libramos de la muerte. Entonces, como tú dices, puede haber un propósito divino en todas estas cosas. El Señor no, mi Dios no me ha dejado pues como llenarme las manos de dinero, porque yo pienso que el dinero sí daña mucho a las personas. Puede que no a todas, pero sí a algunas personas si no lo saben manejar y si son débiles, pues terminarán muy mal. Y si yo tengo un propósito espiritual o tengo que comunicarle algo interesante al mundo, pues yo creo que lo mejor es estar cuerdo y tranquilo, sin muchos enemigos. Estas vivencias o experiencias, ¿en dónde vienen plasmadas? ¿En la Huaca? Eh, yo diría que en los tres, parte, no es igual, o sea, no es una historia igual porque cuando estoy escribiendo un libro me acuerdo de algunos detalles y olvido otros. Y cuando estaba escribiendo el segundo, digamos que reponía lo que me había faltado en el primero. Entonces no es una historia igual para que no vayan a creer que estoy repitiendo lo mismo, no. Y como les dije anteriormente, siempre la finalidad es específica. El fin de cada libro es específico. Y hay otras vivencias que se relacionan. Pero sí, diríamos que los tres libros encierran parte de las historias, dichas de pronto de diferente manera, pero es interesante, de verdad que sí. A mí me gusta, yo disfruto leerlos, de verdad que sí. Carlos Alberto Cañas Betancourt, autor y escritor de 3 ejemplares, El encuentro con lo divino, Venida a él, Colombia agridulce, Corrupción y La Huaca, hoy.
minería y tesoros en Colombia. Cuando hablamos del libro de la Huaca, estamos hablando de que Colombia tiene un sepulcro enorme porque es rico, su zona es muy árida y esto permite también hacer, vaya, y tú que eres experto en las cuestiones de transporte, de ser empresario, pues ahí hay mucha calidad de vegetación y que se puede hacer el traslado o el transporte de tantas cosas para hacer negocio. Todo esto viene plasmado en la Huaca. No, menciono algunos oficios que he tenido, sí, sí los menciono. Por ejemplo, una experiencia que tuve en Costa Rica, Centroamérica, allá viví 10 años, también viví 2 años en Panamá, haciendo pues cosas muy diferentes a la minería. Sin embargo, en Costa Rica, después de que estaba produciendo alimentos, llegaron, voy a contarle una anécdota interesante, que también lo menciono en el libro, habla de otra riqueza, los Hades, ese es un subtítulo. Estaba en una clínica, también tuve una clínica de estética. Entonces estaba parada en la puerta ahí y de pronto llegó una persona que en Colombia le decimos montañero, porque viene del campo con botas pantaneras, sombrero, machete al cinto. Entonces llegó a mi puerta, tocó, salí, me dice, señor, ¿a usted le interesan unas piedras? Yo, ¿piedras? ¿Qué tipo de piedra? Y me dice, venga, venga, le muestro. Y me llevó a un camión gigante que tenía lleno de unas imágenes precolombinas de rocas. Había cuarzo rojo, cuarzo blanco, había jade y habían otro tipo de materiales. Y eran imágenes hechas por nuestros ancestros, por indígenas, hermosos. Y habían imágenes gigantes que pesaban 1 tonelada, el tamaño de un hombre. Habían mesas, metates, habían armadillos, habían animales, habían cuadros, habían una infinidad de cosas que cuando yo las vi yo casi me enloquezco porque yo soy muy apasionado no solamente al oro, sino también a las piedras y a las cosas que son antiguas. Entonces yo le digo, bueno, ¿y eso de dónde salió? Y me dijo, no, es que estábamos haciendo una carretera con un tractor y esto destapamos una huaca, destapamos un cuarto gigante con estas cosas. Entonces yo le digo, bueno, ¿y el oro? El señor se rió y me cambió el tema. Pero le compré, finalmente le compré algunas piezas precolombinas y entre ellas unas herramientas indígenas hechas de jade. ¿Qué es el jade? El jade es una roca muy fina que se usaba en algunos países donde no había mucho oro, lo usaban como moneda. Entonces el jade es muy costoso. Digamos, en Costa Rica hay un edificio que es el edificio del jade y pues es un edificio millonario porque la riqueza que tienen ahí en piedras es grande. Entonces yo guardé esas cosas algún tiempo, después regresé a Colombia y después empecé a tener unas experiencias muy duras con estos jades porque son cosas que tienen unas energías muy malas, igual que las huacas. Yo tuve en mis manos muchos muñecos de oro, o sea, imágenes precolombinas de oro. Estuve tratando de venderlas incluso en Costa Rica. De hecho, hice una negociación en Costa Rica con un chino, le vendí algunas imágenes por $1 millón. Eh, Le digo yo, bueno, va a ir a Colombia por ella. Y me dice, no, Colombia es ser muy inseguro, yo no voy a Colombia. Entonces, a mí tampoco me las dejaban pasar por el aeropuerto, entonces el negocio se termina dañando. Y así suceden muchas cosas. Con los Hades me tocó tirarlos al río porque eso me estaba trayendo problemas de salud enormes. Igualmente estas piezas precolombinas que tenía guardadas en un armario cerca a mi cama me estaban enfermando. Yo despertaba en las noches como con vértigo, todo me daba vueltas, no me podía sostener. Yo sabía que estaba aliviado, pero algo raro me estaba sucediendo. Entonces concluí que es como esa energía tan brava que tienen esos productos. Entonces terminé botando todo y entregando las piezas de oro que no eran mías. Simplemente yo era un vendedor y quería hacer dinero con ellas. Entonces ahí me empiezo a deshacer de esas cosas y empiezo realmente a comprender y a definir que eso no vale la pena. Que hay cosas que no son para uno, ¿verdad? Hay cosas mucho más diferentes materiales o diferente
¿por qué no mencionarlo? Nuestra espiritualidad va de otro lado. Carlos Cañas, autor de estos 3 ejemplares, El encuentro con lo divino, Colombia agridulce, La Huaca. Sabemos que tú escribes desde hace mucho, pequeño y grandes de toda esta trayectoria que has llevado, pues viene plasmada en tus ejemplares. Pero ¿cómo defines cada uno de tus libros? ¿Cómo los defino? Interesantes, entretenidos, pero yo siempre he creído que un escritor no tiene que escribir solamente para entretener, como los cuentos de hadas, como, bueno, hay tantos libros y tanta literatura que se hace para entretener, que es muy importante. Obviamente necesitamos también espacios de esparcimiento y en fin. Yo creo que un escritor también debería de pensar en transmitirle algo importante al mundo, darle mensajes positivos. Hay muchas personas que están buscando una verdad y no la encuentran solo porque no saben dónde hallarla. Entonces, si nosotros tenemos esa verdad y tenemos ese conocimiento, si tenemos esos dones, ¿por qué no los transmitimos? Entonces yo trato de que mis obras terminen dando un mensaje final importante para la sociedad. Es lo que más me preocupa, es lo que más me interesa y es a lo que más le estoy apostando. Que si un día me van a recordar, que sea por cosas buenas y por enseñanzas buenas, no por lo contrario. Así defino yo mi libro, Reina. Entonces, puedo caer a lo que yo pienso. Son libros educativos, depende desde el enfoque que los veas, depende desde el plus que le quieras sacar. Son educativos, yo estoy en México, tú estás en Colombia, pero son culturas, son situaciones que no, pues a veces no las vemos, no las conocemos y sin embargo con estos 3 ejemplares nos vamos a dar cuenta de desde cómo son las minas, la manera de poder trabajar, cómo se maneja o cómo está Colombia desde un lado. Hay muchas cosas positivas en todo esto. ¿Qué hay de la Huaca? ¿Qué viene? Pero son cuestiones de enseñanza. Entrando con el libro de la Huaca, ¿algo más que nos quieras decir de este gran libro que realmente es el que acabas de sacar hace unas horas? Es un libro que nos ha dado nos está dando, no nos ha dado, nos están dando mucha enseñanza y que yo quisiera saber de voz propia del autor, del protagonista de todo esto, ¿qué más trae la Huaca? Bueno, buena pregunta, Reina. La Huaca trae una selección de imágenes de precolombinos para las personas que son amantes al oro y a la historia y a este tipo de cosas. Entonces va a encontrar imágenes muy bonitas. Eh, Desafortunadamente no tienen muy buena calidad porque fueron tomadas con un celular o con alguna camarita de muy baja resolución. Entonces no son de muy buena calidad, pero sí son muy bonitas. Entonces, para personas que quieran coleccionar. También se habla de unos resúmenes financieros que hizo un geólogo que en algún momento contratamos para que nos hiciera unos estudios geológicos en algunas minas en Colombia. Entonces también hablamos de eso ahí. De hecho, es algo real. Allí van a encontrar un proyecto minero, no menciono el nombre ni digo dónde es, porque es algo muy grande, Reina. Es un proyecto que cuando este gringo, pues perdón que así les decimos aquí en Colombia, cuando este norteamericano descubrió esa riqueza que había allá, casi se enloquece. Se hicieron unos análisis en Canadá de las rocas y cuando llegaron estos análisis a Colombia, ese señor casi se enloquece. Nosotros le estábamos pagando un salario muy grande para que nos hiciera los estudios. Y él renunció y dijo, no, yo quiero participación. Entonces le dimos un 4% de la participación en 3 frentes de minas que teníamos. Y el proyecto era hacer un manual explicando qué eran esas 3 minas, sus potenciales, y la idea era venderlo a una multinacional canadiense. De hecho, ya estábamos hablando de muchos millones de dólares.
y éramos tres los socios, y él sería el cuarto con una mínima participación. Entonces, eso fue algo real. Lo que pasa es que eso se quedó en el camino, porque hubieron, digamos que malas intenciones en algunos de los socios. Entonces yo me retiré porque ya empecé a ver que iban a haber problemas. Ni me imagino siquiera cuando hubieran llegado 20 o 30 millones de dólares a nuestras manos. Yo creo que ninguno hubiéramos sobrevivido. Yo narro ahí todas esas historias. Entonces, eso está ahí. Realmente yo no sé qué pasó después con esos proyectos. Yo perdí las concesiones mineras que me había otorgado una gobernación de un departamento aquí en Colombia. Yo me fui para Costa Rica, me olvidé del asunto. Allá me ofrecieron $1 millón por esos papeles. Me pareció algo muy interesante, pero en el momento de ir a ejecutar el negocio, entonces se dañó porque yo me había descuidado con las licencias mineras. Entonces, digamos que ahí se pierde la segunda oportunidad de tener $1 millón. Entonces, mira que todo eso nos va llevando a la conclusión final. ¿Para qué? No vale la pena. Fíjate que mencionaba yo ahorita y con todo lo que estás diciendo, y vuelvo a recalcar, son libros, son ejemplares que nos dejan enseñanza de una cultura, enseñanza de piedras que son preciosas, de artículos que son demasiado valiosos, pero también pues nos traen problemas a la salud, o vemos a lo mejor hay quien podemos ser pues más débiles y nos van a dañar. Entonces, no nada más es apreciar lo que vemos, sino el beneficio, eh, pues, eh, corporal, de salud que nos pueden ocasionar. O sea, esto también nos deslumbra, pero también en un momento nos puede dañar y me quedó así claro que digo, oh, ¿cómo lo apreciamos? Pues sí, pero de lejos, ¿verdad? Porque de cerca a lo mejor las cosas pueden cambiar. Reina, te cuento una pequeña historia que hace relación a lo que estás diciendo. Claro, En mis 20 años tratando de sacar oro, conocí muchos personajes mineros y muchas historias. Y conocí personas que hace 30 o 40 años tuvieron fortunas enormes en sus manos porque las minas en Colombia estaban muy vírgenes y ellos aprovecharon la bonanza y sacaron que se dedicaron a beber, a malgastar, a prostituirse, a, mejor dicho, a gastar y a derrochar. Y conocí un anciano cerca de una finca de un presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y era un anciano que lo vi metido en el río sacando arenitas ahí con una pala con enormes dificultades y lavando en una batea. Me hice amigo de él y empezamos a hablar y él me contó la historia. Es que yo llegué a ser muy rico y vivía, Reina, vivía en una choza de barro y de paja. Imagínate, tuvo mucha fortuna y ni siquiera construyó una casa. Y ya estaba viejo, estaba enfermo y estaba tratando de rebuscarse unos cuantos reales de oro para poder sobrevivir. Y así he conocido muchos otros protagonistas de historias de oro y de riquezas enormes, enormes. Y ahora tienen las manos vacías, están enfermos, tienen problemas, tienen dificultades. Y es eso, Reina, es que es eso. O sea, poder asociar el deseo, las ganas de tener y poderlo asociar con la realidad pura y cruda. Si realmente esto me conviene o no. Además de eso, ¿cuántos enemigos me voy a conseguir? Porque te cuento la otra parte de la historia. En Colombia se están destapando las minas más grandes y las huacas más grandes de toda la historia. Se están destapando en este tiempo, como lo dicen de pronto las escrituras. Mi madre lo decía, al final de los tiempos el oro va a salir, el oro va a florecer y van a aparecer riquezas por todas partes y ya lo estamos viendo, yo lo menciono ahí. Pero ¿qué va a pasar? Llegará un momento en que ni comida vamos a poder comprar con esto, ¿cierto? Entonces es saber eso, si realmente estamos entregándole nuestra vida y nuestra alma a una pasión que finalmente nos va a dejar con las manos vacías. a una pasión que nos puede llevar a la destrucción. Y a la muerte, claro. Sí. Y perdón que se me fue la palomita, como decimos, en Colombia, detrás de todas esas riquezas que hay en este momento, también hay una infinidad de grupos armados, de guerrilla y de paramilitares, esperando que el minero saque sus gramos o sus libras de oro
para que le tengan que hacer una participación. Están ellos ahí con armas apuntando y esperando que les llenen ahí las bolsas de oro. Entonces, mira el problemón tan grande que esto implica. Si a mí en este momento me invitan a una mina muy rica en Colombia, definitivamente digo no, prefiero vivir, prefiero estar tranquilo. Esa es mi posición en este momento y realmente no siento pasión ya por tanta riqueza. Yo creo que la riqueza del ser humano no está solamente en las cosas materiales, Reina, sino como tú lo mencionaste antes, la riqueza es espiritual. Ese es el punto mío actual en este momento y el que considero que es más importante. Muy cierto, y algo que hay en esto es que cuando somos pequeños hay muchas cosas que nos deslumbran, el dinero, conforme van pasando el tiempo, nos vamos haciendo más conscientes y más cautelosos, ¿verdad? Entonces, donde dices tú, no todo es el dinero, la espiritualidad, la salud, es lo que tiene más valor y que definitivamente con antecedentes que acabas de comentar y que vienen plasmados en estos ejemplares, nos damos cuenta que puedes tener mucho y no haber hecho nada. Sí, es que de hecho la extracción de oro es muy riesgosa. Recuerdo que también estuve por algún tiempo buceando. Trabajamos con unos aparatos que llaman dragas, trabajan sobre los ríos y tienen una especie de mangueras que succionan el material del fondo de los ríos. Entonces toca bucear, meterse uno a 10 o 12 metros de profundidad con equipos especiales, por supuesto, careta, un cinturón de plomo, aire. Y uno de allá salía borracho, uno de allá salía enfermo, mareado, el frío del agua, en algunos casos el agua hasta se congelaba, entonces uno mantenía una botella de brandy o de algún licor como para mantener un poquito la sangre caliente y poder aguantar un poquito. Las piedras golpeaban, de hecho un compañero murió sepultado por una roca gigante, entonces ni siquiera lo pudieron sacar, allá quedó su tumba en el fondo del río. Otro compañero lo tapó una luz de tierra cuando estaba también en el fondo del río, se deslizó una luz de tierra y lo tapó y estuvo más de 5 horas tapado. Él dice que lloraba, él lloraba ya tapado con ese peso de la tierra encima mientras lo sacaron. Afortunadamente no se murió, pero son historias muy tristes. Entonces quedan afectaciones para la salud y a veces también afectaciones psicológicas. Entonces, Reina, no vale la pena uno tener en este momento una tuberculosis o tener enfermedades consecuencia de los fríos, del aire que se respiraba artificial contaminado con gasolina, las aguas contaminadas con cianuro, con mercurio, porque se maneja mucho mercurio y mucho cianuro. Entonces, imagínate lo que esto conlleva. Son muchos los riesgos. Fíjate que hay algo que me queda pensando ahorita y es parte de lo que voy aprendiendo. Comentabas que las riquezas, pues se puede decir que también están protegidas por otras entes, otras, otras personalidades. Eh, si la gente que entra a las minas y queda atrapado, pues yo creo que esos personajes, esas entes, como le quieran llamar, pues está protegiendo su área. La gente que entra a las profundidades del agua, de repente ocurre algo y ahí quedan atrapadas, pues están atrapadas. Quien está en lo profundo o en lo oscuro, pues sigue protegiendo su área. O sea, el oro es de él porque ya años atrás nuestros antepasados hicieron sus convenios, y lo queremos mencionar así ligero, pues están protegidas. Entonces es ahí donde veo que digo yo, no vale la pena, tú lo dijiste, no vale la pena arriesgarse a tanto porque al final de cuentas no se obtiene y lo que se obtiene no se disfruta, ¿sí? Reina, y como tú lo estás diciendo y te lo defino con otra palabra, esa es la trampa del enemigo. O sea, te endulza, te muestra y te lleva. Pero ahí está la trampa puesta. Ahí está puesta la trampa. De hecho, para sacar algunas guacas, algunos mentalistas en Colombia están haciendo unos trabajos que son definitivamente espirituales, pero tiene que ver es con las fuerzas oscuras. Entonces ellos buscan unos permisos y tienen que hacer unos conjuros y unos trabajos que ni siquiera te imaginas.
a un hermano mío le dieron a tomar el tal Yahet, y este joven dice que él fue a otro mundo, él dice que bajó a los infiernos, que subió a los cielos, que veía todas las plantas iluminadas como si fueran de oro. O sea, mi hermano tuvo una experiencia, y hace muy poco tuvo una experiencia muy grande con esto. Entonces, es el enemigo tratando de quedarse con tu alma o con tu vida. Entonces, mira hasta dónde llega la ambición y hasta dónde podemos manejar las cosas. Esto no es nada bueno, como tú lo dices. Insisto, son libros educativos que nos van a enseñar y a tener un poquito más de cautela, porque eso es, depende de cómo lo veamos, la cautela nos la va a dar y la vamos a tener que enfocar si lo quieres hacer, ¿verdad? Estos grandes libros, estos 3 ejemplares hechos por Carlos Cañas Betancur, autor y escritor del Encuentro con lo Divino, Colombia Ácida Agridulce y La Huaca, ¿a quién van dirigidos? Pues yo diría que a un público general, ya una persona que tenga uso de razón puede empezar a disfrutarlos y a beneficiarse de ellos. Yo diría que es sí, público en general. Es una literatura que entretiene, que enseña y que edifica. Si la persona es espiritual, pues yo le recomiendo mucho el encuentro con lo divino. Si le gustan las aventuras fuertes, está Colombia Ácida Agridulce. Y más aventuras también fuertes e interesantes, entonces va a encontrar La Huaca para todo público. Así lo puedo definir, Reina. Son 3 ejemplares que vaya, lo puede leer la familia, el que se enfoque y diga, oye, me interesa estos temas, pues ahí está, Colombia Ácida Agridulce. Quien diga, quiero saber un poquito más del por qué hay la espiritualidad, quién me hizo cambiar, que todo esto, pues está en el encuentro con lo divino. Y La Huaca es un libro que nosotros podemos encontrar tantas cosas y bellezas de esa Colombia, que pues a veces no nos imaginamos que existe culturas diferentes y riqueza diferente digna de apreciar. ¿Llevan alguna dedicatoria especial estos ejemplares? Sí, pues yo creo que la familia, no, primeramente a Dios, porque nos ha dado la sabiduría y los dones y los talentos. En segundo lugar, terminamos agradeciéndole a nuestras familias por la paciencia, por los conocimientos primarios, algunos maestros que también nos han ayudado a ir buscando pues como el, el progreso, el mejoramiento continuo, a mi esposa, por supuesto, porque me aguanta. En el caso de La Huaca, termino agradeciéndole también a los mineros con los cuales compartí y de los cuales aprendí ese arte, porque aunque me han quedado las manos vacías, lo disfruté mucho, realmente pues se vivió también en parte con estos oros que sacábamos. Sí, esas son. Y la dedicatoria, pues a todos los que gusten de la literatura. Sí, básicamente, Reina. Yo sé que estos 3 ejemplares te han dejado enseñanzas y experiencias múltiples. ¿Alguna que nos quieras relatar? Experiencias múltiples. Pues, o sea, si es en mi propia vida, son experiencias que me han enriquecido enormemente, ¿cierto? Porque mira que termino haciendo unas conclusiones importantes, no solamente para mí, y tampoco lo hago a manera de resignación, sino que pude concluir de las 3 experiencias que el mensaje es claro, ¿cierto? De pronto desprenderse de las cosas materiales, ser más humano, vivir la caridad que es el amor puro de Cristo, haber disfrutado esos trabajos y finalmente, pues qué bueno poderlos compartir con otras personas para que de pronto puedan prevenir futuras consecuencias por trabajos o procesos o proyectos que inicien, que tengan más o menos que ver con estas cosas. Entonces, ahí estoy haciéndoles como una especie de observación, de advertencia, para que lo tengan en consideración. Obviamente que es
albedrío de las personas. Es muy respetable, pero yo les hago o les entrego mi punto de vista para que lo tengan en cuenta y de pronto no caigan en trampas mortales. Son 3 ejemplares que nos enseñan diferentes procesos, pero a la vez también pues nos alertan y nos dan un enfoque de cautela, ¿sí? Sí, es que de eso se trata. Es que cuando uno nace, los padres en el seno familiar nos empiezan a enseñar muchas cosas, ¿cierto? No hagas esto porque te quemas o te caes. Y pues es obvio que a veces no aprendemos sino por la propia experiencia. Nos tenemos que caer y nos tenemos que quemar para saber que ellos tenían razón. Y cuando ya crecemos y nos hacemos aventureros, que ya empezamos a buscar nuestro sostenimiento, el dinerito para poder vivir y estudiar y progresar, pues obviamente empiezan a llegar estas experiencias, ¿cierto? Desafortunadamente, muchos no aprenden por los demás. A uno le dicen, por ejemplo, un dicho que hay acá, no te cases, porque le dicen que el matrimonio es esto y aquello, aquello. No, uno no le para bolas, sino que uno se casa. Y uno se casa y ya, pues ya las experiencias lo llevan a definir si el matrimonio es bueno o es malo. Y en los trabajos y en las aventuras es igual. Pero, obviamente, como te lo dije ahora, es albedrío de cada quien. Si tú eres minera y quieres enterrarte viva, es tu decisión. Pero yo te lo estoy advirtiendo, ¿cierto? No te vayas por acá, no le entregues el alma a Satanás porque es una trampa, te está engañando. Mi intención y mi finalidad es ayudarle a las personas a que no caigan en trampa. Y en el encuentro con lo divino, para que estudien las claves del éxito espiritual. Porque es eso, lograr éxito espiritual, saber que no necesitan muchas riquezas para ser feliz, sino otras cosas que son más baratas, más sencillas de hacer y que te traen más satisfacción y que pueden ayudar más a las personas. Y que nos van a perdurar por siempre si sí, mantenemos esa espiritualidad acorde al momento que estamos viviendo. Estos 3 ejemplares, ¿los tienes alguna plataforma? ¿En qué lugar los podemos adquirir? ¿A dónde me dirijo? ¿Cómo hacer para llegar hacia ellos? Excelente, gracias por esa pregunta que es muy importante. Bueno, los 3 están en amazon.com. Simplemente si ya está registrado, lo buscas por el nombre, el encuentro con lo divino, venida de él, Colombia ácida agridulce o La Huaca, minería y tesoros en Colombia. Ahí los encuentras en Amazon, están en versión Kindle, los 2 últimos, y el encuentro con lo divino está en versión Kindle, o sea, electrónico, y también en tapa blanda. Colombia ácida agridulce y La Huaca prontamente también van a estar disponibles en tapa blanda para las personas que les gusta tenerlos en físico. Ok, súper excelente. Entonces, de momento los 3 los podemos ver pues en Kindle, que es la versión que lo podemos leer en nuestra computadora o desde nuestro teléfono móvil, pero el que ahorita está con tapa blanda es El encuentro con lo divino, venida a él. Sí, próximamente, entonces vamos a tener los otros 2 ejemplares, Colombia Agridulce y La Huaca en formato físico. Claro que sí, Correcto. prontamente. Tus redes sociales, Carlos, nos encantaría mucho saber dónde te encontramos, dónde te buscamos, saber qué más traes. Bueno, en Instagram como Canas Betancourt, TH al final. Cañas Betancourt en la web. En Twitter también me encuentran. Bueno, básicamente en Amazon. Amazon, si quieren los libros, si los quieren leer en Amazon, claro que sí. Carlos, autor y escritor de estos 3 ejemplares, ¿qué más? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Yo creo que ya agarraste vuelo, son libros que pues que en corto tiempo les has dado mucha luz, pero ¿qué viene? ¿Qué viene de este tercero? ¿Qué sigue? Después del tercero viene el cuarto y el quinto. Estoy terminando Agrococina. Es un libro muy interesante porque le enseñamos a los
campesinos, productores del campo, les enseñamos a procesar sus productos en conservas, o sea, alargar la vida útil de las frutas y las verduras para que en tiempos de cosecha no tengan que menospreciar su producto ni lo tengan que botar. O una ama de casa tiene un árbol de mangos en su casa, le enseñamos a hacer mermeladas, conservas, dulces en almíbar de mango, si es de moras o de fresas, cualquier cosa. Y también va a tener recetas de cocina, cocina internacional, cocina costarricense, comida china, comida colombiana. Es un libro muy interesante, de verdad que sí. Ahí estamos dándole todavía, va a llevar muchas imágenes a color con los platos terminados. Ese es muy interesante. Y el quinto libro que pienso también terminar este año se va a llamar Detrás del COVID. Lo empecé a escribir cuando llegó el COVID a Colombia. Hace ya casi 2 años empecé a escribir ese libro. Pero últimamente tuve una experiencia que le va a poner el sello bendito a ese libro. Y es que también tuve problemas de COVID. Apenas me estoy recuperando. Hace 15 días salí de una UCI donde casi me voy, realmente casi me voy. Y fue una experiencia muy interesante porque aprendí demasiado. Entonces yo creo que con esa experiencia vamos a ponerle el cierre con broche de oro a Detrás del COVID. Yo pretendo este año terminar mínimo esos dos y seguir escribiendo, por supuesto. Son libros que definitivamente entonces yo los puedo mencionar que son libros autobiográficos. Tú como técnico en alimentos ya nos vas a dar no nada más ejemplares pues sigues dando ejemplares de enseñanza, porque pues nos vas a enseñar más de esa cultura culinaria que pues a veces no la practicamos y a veces se nos hace muy rebuscada, pero yo sé que nos la vas a dar de una manera tan sencilla y práctica, porque también hemos visto platillos que tú has hecho con una apariencia excepcional, y yo sé que mucho de eso va a venir en ese gran libro. Las cuestiones del otro ejemplar que dices Detrás del COVID, pues también es una narrativa personal de su protagonista, Carlos Cañas Betancourt. Carlos, no nos resta sino agradecerte que nos hayas dado la oportunidad de estar en este espacio, conocer mucho más de aquel Carlos Alberto Cañas Betancourt que nos presentó su primer ejemplar, El Encuentra con lo Divino, venida a él, que fue un momento pues muy espiritual, conocer hoy lo que está atrás de Colombia ácida agridulce y el nuevo ejemplar, la huaca, y la primicia que nos acabas de dar de estos dos nuevos ejemplares que ya traes ahí cocinando, de esa gran cocina y detrás del COVID, en el cual, pues, como ya lo dijiste, en el autor y sus libros, te estamos comprometiendo a que también nos traigas esos ejemplares y conocer un poquito más de Carlos Alberto Cañas Betancourt, autor y escritor de 3 ejemplares, que por lo pronto son 3, porque ya dijo, nos amenaza con traernos 2. Yo no le creo, viene más. Yo creo lo mismo, Reina. Yo creo que viene mucho más porque estoy descubriendo mi pasión y es escribir y transmitirle al mundo cosas buenas. Entonces vamos a ver qué nos seguimos inventando. ¿Qué nos sigue relatando de toda esa experiencia, de toda esa trayectoria y paso de vida que tenemos? Carlos, muchas gracias. Te esperamos nuevamente en el autor y sus libros porque sabemos que grandes cosas y grandes detalles vamos a conocer. Reina, gracias a ti por la oportunidad. Es muy importante para un escritor tener estos medios de difusión y bueno, seguramente te vamos a estar buscando para las próximas entrevistas de los próximos libros. Gracias, Reina, por esta oportunidad, de verdad que sí. Gracias, y vamos a estar muy agradecidos porque sabemos que eres un gran personaje, un gran autor y escritor. Amigos, nos encontramos en el autor y sus libros y les decimos que no se pueden perder la siguiente charla, la siguiente entrevista, porque vamos a tener a otro autor y a otro escritor que nos van a traer cosas igual que hoy, excepcionales. Vamos a conocer un poquito más de la calidad humana y qué traen esos grandes libros, ¿sí? Un libro con el que quizás tú te podrías ver identificado. Gracias.